Partimos de dos premisas básicas. Una, que el conflicto armado colombiano no se distribuye homogéneamente ni en el tiempo ni en el espacio, y además que el asentamiento de los estados armados no sucede en territorios vacíos. Pero esas dos premisas parten de dos otras cosas importantes que hemos insistido en decir, que hay dos grandes ejes por los cuales se puede interpretar o explicar no solamente los orígenes, sino la persistencia del conflicto armado colombiano. Uno tiene que ver con la no resolución del problema agrario, ¿cierto? En Colombia, de manera insistente y terca, diría yo, y casi que maneva, por decirlo así, las élites y las clases dirigentes no han intentado ni siquiera tibias reformas agrarias, y eso ha implicado que tengamos en Colombia estructuralmente un persistente problema agrario. En ese problema estructural de mediano y de largo plazo se insertan diferentes coyunturas que reproducen y expanden las dinámicas del conflicto armado. La segunda tiene que ver con precisamente la petición explícita que hicieron con los problemas de construcción del Estado colombiano. Es decir, el Estado colombiano se ha ido construyendo de a poco, ha ido ganando las definiciones del texto. Las definiciones del texto no nacen así en la realidad, se tienen que ir construyendo, y ese proceso de construcción del Estado ha estado relacionado con una incesante disputa por nacionalizar la política, ¿cierto?, y por pacificar la sociedad. Eso no se logra de la noche a la mañana. Ese es el proceso histórico que hay que explicar en Colombia. Y precisamente detrás de ese proceso de construcción del Estado están también las diferentes formas de articulación de las élites políticas y de los notables locales al Estado nacional y a la política nacional. Es también, por eso, nuestra importancia en la dinámica espacial, en la énfasis territorial. Por eso nuestro énfasis en la dinámica local. Es decir, gran parte del proceso de construcción del Estado colombiano se puede escribir también contando la historia de los procesos de conformación de los notables locales, de las élites regionales y de la élite regional, en un juego de escalas de toma y daca, es decir, de una incesante negociación. Decía entonces que a estas tres variables, el proceso de construcción el problema del proceso de construcción del Estado, el proceso de articulación política en un juego escalar y el problema agrario no resuelto, lo que nosotros hemos hecho es ponerle otra cosa que es también otro aporte del equipo, es que eso se ha dado de manera diferenciada en las regiones, ¿cierto?, y en las localidades, y es precisamente donde nace el concepto al que alude Marcelo Núñez, que es lo que hemos denominado presencia diferenciada del Estado en la región. Es decir, no es lo mismo el Estado en Bogotá que el Estado en el Putumayo, como nos va a exponer Camila, ¿cierto?, o el Estado en Catatumbo. Pero refirámonos también, enfaticemos en el punto del problema agrario en relación con el narcotráfico. Gran parte, una de las críticas yo no diría críticas, tengo fama de ser acre. Digamos, uno de los diálogos que hemos propuesto con los colegas es que no nos gusta la palabra narcotráfico. No nos gusta que se diga que el narcotráfico es la deriva del conflicto armado colombiano, o para decirlo coloquialmente, que antes nos matábamos a lo bien y llegó el narcotráfico y nos matábamos a lo malo. El narcotráfico no es sino una nueva etapa de ese problema agrario no resuelto. Es decir, visto de otra manera, el narcotráfico no es sino la inserción de
el país en una nueva etapa del modelo agroexportador, que haya sido con coca. Esa es parte de las dinámicas globales a nivel mundial. La primera etapa, el primer despegue de este país fue con café. La segunda etapa fue con coca. Y sobre todo porque la palabra narcotráfico alude a una sola etapa, ¿cierto? De eso que es la economía de la coca. O sea, al tráfico. Pero no alude a lo que nosotros hemos denominado la economía política del narcotráfico. ¿Eso qué quiere decir? Que la coca, al igual que todo monocultivo, tiene una estructura económica desigual, de distribución desigual de la renta, de distribución desigual de los ingresos. Es decir, para decirlo coloquialmente, no es lo mismo un campesino cultivador que los grandes carteles. Y se nos olvida eso. Entonces, cuando a mí me dicen que es que el problema del conflicto armado en Colombia es el narcotráfico, yo les tengo que decir, pero es que no me han dicho nada. ¿Quiénes? Los grandes carteles, los traspachines, los traquetos son los intermediarios, los lavaperros, etcétera, etcétera. Pero después les describiré con detalle la economía política del narcotráfico. Las discusiones teóricas que subyacen a la pretensión de decir que en Colombia la variable independiente es el narcotráfico y la variable independiente es el conflicto armado. Para hablar en unos términos técnicos que no me gusta hablar, creo que es precisamente al contrario. La variable independiente es el conflicto armado colombiano y la variable dependiente es el narcotráfico. Para empezar a construir el argumento, les voy a dividir la intervención hasta ahora en dos partes. Voy a mostrar los eventos empíricos y en la medida en que vaya mostrando los elementos empíricos, haciendo el esbozo conceptual, sobre todo enfatizando en lo espacial, en lo del narcotráfico y en lo de construcción del Estado. Bien, miren ustedes el mapa de Colombia para 1990. Quiero que le tome una foto mental. Para 1990, de sur a norte, de norte a sur, las regiones que más afectadas estaban por el conflicto eran Sierra Nevada, el Urabá, el Magdalena Medio, Arauca, y algunos municipios del departamento de Cauca, sobre todo los que quedan en el tránsito entre el Valle de Pubenza y el macizo colombiano y el Valle del Río. Fíjense cómo en 1990 los municipios que hicieron posteriormente parte de la antigua zona de extensión no estaban afectados por el conflicto. Entonces, autocrítica, porque de eso se trata en ciencias sociales. Yo he venido descubierto, y al igual que dice de la mano del profesor Calibas, que es un profesor de Yale que ha escrito sobre la lógica de la violencia, y su alumna en Colombia, que es Ana María Arjona, seguir insistiendo en medir como mejor proxy el número de acciones armadas para medir la presencia, el control o la hegemonía de un grupo armado en una región, seguir midiéndola solo y únicamente por número de acciones es absolutamente equívoco si no le metemos otras variables, como variable que presencia histórica del grupo y capacidad de control y regulación de la vida social y política. Fíjense que este es el mejor caso. Entonces, si yo me tuviera mi estadística, diría no, diría la mentira estadística, o sea, estadísticamente es cierto, pero la mentira más grande del mundo de que el conflicto armado no había afectado al Caguán. Miren cómo se transformó el conflicto armado para el año 97, ¿cierto? El año 97. Lo que pasó fue que se mantuvieron las regiones de 1990, pero esas regiones, como una mancha de aceite, ¿cierto?, de algunos municipios focalizados, se expandieron. O sea, las regiones que antiguamente estaban afectadas, a esas se les sumó otra.
Y además aparecieron otras que antiguamente no estaban tan afectadas por el conflicto armado. Y sí, empezaban a inclinar otras que son el actual escenario del conflicto armado, especialmente, y ahí sí otra vez con el problema de la coca, por la convergencia entre cultivos de coca y conflicto armado, con todo el tipo de bandas como es actualmente el Andén Pacífico nariñense y en menor medida caucano. Fíjense cómo en el mapa del 90 Putumayo no parecía tan nítido y en 1997 ya empieza a aparecer. Pero ahí tengo otra discusión con los colegas. Esa es la explicación, no la vuelvo a repetir. Este es el mapa para el peor momento de la guerra de Colombia, es decir, el año 2002, cuando alcanzó el mayor momento de su intensidad y el mayor momento de su expansión territorial. Fíjense que en ese momento ya no solamente teníamos las mismas regiones afectadas por el conflicto, esas mismas regiones más expandidas, sino teníamos ya casi que buena parte del país comprometida en una intensidad media y baja del conflicto armado. Pero también teníamos que se empezaban a sumar regiones, es decir, empezaba a haber aglomeraciones de regiones. De ese concepto de aglomeración de regiones fue que, comillas, me inventé el concepto de que en Colombia no solamente existían aglomeraciones de regiones, sino de corredores afectados, de corredores, es decir, suma de regiones. Uno de esos, por ejemplo, es el que va desde allá en el norte del país, el que va desde Urabá, el Nube Paramillo, Bajo Cauca, nordeste antioqueño, sur del Bolívar, sur del Cesar y sale al Catatumbo. La convergencia, la geografía del conflicto armado se parecía cada vez más a las diferentes etapas de la distribución de esa economía política de la coca. Es lo que voy a explicar. Durante mucho tiempo esas distribuciones espaciales estuvieron divididas. Los paramilitares se dedicaban a una etapa de esa cadena productiva y la guerrilla se insertó en otra etapa de esa cadena productiva. La intensificación del conflicto armado fue lo que llevó a empezar a que esa disputa por la cadena productiva de la coca fuera también además una disputa por corredores en función de lo militar y de la consecución de recursos. Miren el mapa para 2009. No me vayan a decir uribista por esto, pero realmente lo que sí dicen los datos es que los 8 años de seguridad democrática lograron reducir no solamente la intensidad del conflicto armado, sino sustancialmente reducir las territorialidades que tenían los grupos armados en Colombia. La seguridad democrática logró lo que algunos colegas han llamado la marginalización del conflicto, tanto a nivel político como a nivel territorial. Ahora, ustedes podrán discutir, y puede que tengan razón, que se hizo, que la seguridad democrática funcionó para los principales nodos económicos, políticos y sociales del país, pero que la seguridad democrática no estaba diseñada para las regiones más marginales y para integrar a las regiones más marginales. Y yo les tendría que decir, sí, claro, tienen toda la razón. Precisamente lo que fue seguridad para las regiones más integradas del país fue absoluta inseguridad para las regiones donde Uribe de manera obsesiva buscó derrotar a la FARC. Es decir, lo que fue seguridad para la costa, para los grandes corredores turísticos, fue inseguridad para aquellas regiones donde Álvaro Uribe decidió hacer el plan Patriota y el plan Consolidación. Otra vez con el juego de escala. Dice que a nivel nacional seguridad, y esa seguridad implica inseguridad para muchas regiones. Siempre voy a estar jugando con el territorio y con las escalas. No solamente darle una implicación territorial,
sino dando una explicación escalar, es decir, cómo hay una dinámica entre las decisiones nacionales, las regionales y las locales. Esos son los mapas cuantitativos, pero para que no me acusen de solamente usar mapas, sí, hay que usarlo. Y eso es también cuando doy esta conferencia, que no es solamente dar los hallazgos de la investigación y lo que es la investigación, sino también ir haciéndoles enseñanzas de método, metodológicamente. Fíjense que hasta ahora hemos usado mapas cualitativos. Ahora, convirtamos esos mapas en mapas cualitativos. Entonces decía, si vieron los mapas sí, los mapas cualitativos daban regiones afectadas por el conflicto, o sea, aglomeración de municipios afectados por el conflicto que se expandían o se achicaban según las decisiones estratégicas de la guerra y la paz de los grupos del Estado y los grupos armados. O sea, se achicaba, se agrandaba. Había persistentemente, de mayor o menor medida, regiones, aglomeración de municipios afectados por el conflicto armado, pero que también además había aglomeración de regiones, es decir, un contiguo de regiones circunvencinas afectadas por el conflicto, que también, según diferentes momentos de las dinámicas nacionales de la guerra y paz, se descomponían o se recomponían. A eso le llamamos corredores afectados por el conflicto, es decir, corredores estratégicos. Pero que además también, para tercero lugar, esa distribución de las dinámicas territoriales del conflicto coincidía cada vez de mayor manera con la economía de la coca. Con la economía de la coca, medida hasta por ahora con la próxima que hemos logrado alcanzar sobre la coca, sobre el narcotráfico, que es los cultivos de coca. Pero yo no conozco en este país aproximaciones territoriales y de intensidad de la coca medida por los otros momentos de la cadena productiva, que son procesamiento y comercialización. Y eso es también importante territorializarlos para explicar la relación con el conflicto. Entonces todos los colegas dicen, no, hay una relación entre el conflicto armado y coca porque los cultivos de coca están donde está la coca y la cosa no es tan suave. De ahí me inventé este mapa. Para el año 2002 se habían conformado se habían conformado corredores estratégicos de la guerra. Había regiones afectadas por el conflicto como los montes, como la Sierra Nevada, los montes de María, ¿cierto? Pero en el intersticio, y por eso insisto vuelvo sobre el primer punto, es un problema agrario no resuelto en el largo plazo. Precisamente en el intersticio, es decir, en la zona de convergencia entre la región andina y el Caribe, es decir, un corredor que va desde el Atrato, pasa por el nudo del Paramillo, el Bajo Cauca, el nordeste, el sur de Bolívar, el sur del Cesar y el Catatumbo, que es precisamente el intersticio de encuentro entre la zona entre el mundo andino y el mundo caribe, y es también además una zona de colonización interna. Hay un corredor sistemático del conflicto armado. Otro corredor muy importante que se conformó es casi que en la otra parte del país, en el sur del país, es el que logró conformar las FARC, y es donde concentra la mayoría de esos efectivos durante mucho tiempo, y es el corredor en el Piedemonte orinoquense y Piedemonte de la Amazonía, que poco a poco se fue expandiendo hacia la Amazonía oriental y occidental. De esos dos corredores, que son los corredores históricos, en momentos de intensificación del conflicto se hicieron corredores transversales, como el que va desde la zona del Caguán, ¿cierto? Pasa por el norte del sur del Tolima, el norte del Huila, el sur del Valle, intenta una salida al Pacífico. Y el otro corredor es el que seguramente Camila nos va a ayudar, es el que se conforma desde el Bajo Medio Putumayo, el altiplano nariñense y el andén pacífico nariñense. Entre otras, porque les recuerdo, como me gusta tanto la geografía, la parte donde es menos distante
o sea, es más estrecha, por decirlo de otra manera, la distancia entre la Amazonía y el Pacífico es en la arena, y eso es muy importante. Esos corredores no solamente eran corredores militares, sino eran corredores que significaban diferentes momentos de la cadena productiva, ¿cierto? De la cadena productiva. Por ejemplo, se comercializaba en el Caguán, se cultivaba en el Caguán, se producía en el Magdalena Medio y se comercializaba por diferentes rutas. La tragedia del Pacífico, comillas, perdón, tragedia fue que en términos estrictamente económicos, por eso es que insisto tanto en que el narcotráfico hay que verlo en términos estrictamente económicos. Cualquier posición moral oscurece el fenómeno. En el Andén Pacífico se conformó lo que los economistas llaman un clúster, es decir, lo que antes era una etapa dividida, se cultivaba en el Caguán, se producía pasta básica de cocaína en otro lado y se comerciaba por otro lado. En el Pacífico, por las condiciones geográficas, se conformó un clúster, se cultiva en la parte alta y media de los ríos, se procesa en las cabeceras municipales y los mismos ríos, al lado de un poco de esteros, son unas autopistas que abaratan los costos de transporte a unos niveles gigantescos. Eso intensificó la disputa que hay actualmente en el Pacífico nariñense. Entre otras razones, estoy dando una razón espacial y interior. Ese era el conflicto armado colombiano. Aquí está uno de los argumentos esenciales de nosotros. Lo que nosotros hemos hecho es que bien que la relación entre el narcotráfico y conflicto armado colombiano necesita ser vista en términos no morales ni éticos, sino en términos de economía política y además historizarla y además colocarla en términos territoriales para poderse explicar. Cuando digo moral, digo por ejemplo que algunos colegas de izquierda se rasgan las vestiduras porque dicen que la FARC no es política porque se metió en el narcotráfico. Es que ya no son el Che Guevara. Entonces lloran mucho. Lo que yo he dicho es que simple y sencillamente la FARC se insertó en la economía de la coca y no por eso, no porque se haya insertado hasta los tuétanos, ha dejado de ser un movimiento político. Como ven, este es un reloj de arena. Hagan de cuenta que en la base, allá arriba, está, en la medida que vamos yendo hacia la parte más estrecha del reloj de arena, vamos teniendo menos gente y más ganancia. Es a lo que yo llamo la economía política de la coca. En la base están los campesinos cultivadores. ¿Qué son los campesinos cultivadores de coca en la Amazonía, en la Orinoquía y en la frontera agraria interna? Pues los que ante la incapacidad del Estado colombiano y de la sociedad colombiana de hacer una reforma agraria, tuvieron que ir a encontrar tierras a la Amazonía y a la Orinoquía. Y no tuvieron en la coca otro cultivo para poder medio vivir, porque tampoco es que se estén enriqueciendo. Es decir, la coca permitió estabilizar el proceso de colonización, y estoy construyendo la hipótesis que para mí la coca, al menos en la etapa de los cultivos, permitió el mayor proceso de recampanización que haya habido en Colombia, y que ese es el secreto de las bases sociales de la FARC. En la segunda etapa están lo que se llaman los recolectores y los raspachines. Puse las dos palabras. En la zona se conocen como los raspachines, pero realmente pues, son recolectores. ¿En qué se diferencian los recolectores de hoja de coca a los recolectores de café, de algodón? En absolutamente nada. Hay momentos de los monocultivos que necesitan una demanda de mano de obra para recoger la hoja. Esos son. En la mayoría, en este caso, en la mayoría de jóvenes urbanos y jóvenes rurales, y mujeres y hombres. Es decir, otra vez, sin moral, si no, no entendemos nada. Algunos de esos campesinos cultivadores que podían contratar campesinos, algunos eran comillas juiciosos, lograron ahorrar y
podían lograr ahorrar y montaban su pequeña cocina artesanal y podían producir pasta básica de cocaína. Eso es lo que el ejército con rimbombancia durante mucho tiempo decía: quemamos 50 laboratorios con plata de los gringos, hasta que los gringos, digo yo, se dieron cuenta que les estaban robando la plata y le dijeron: no, pues yo le pago cuando de verdad incendie el laboratorio, pero si va a seguir incendiando 50 fincas y me va a decir que eso es un laboratorio. Pero ahí hay unos intermediarios que son los que compran esa pasta básica de cocaína, ¿cierto? Esa pasta básica de cocaína es la que es el insumo para la producción de cristal de coca a grandes niveles. Y está el eje de la ganancia, y son los grandes carteles y las rutas internacionales. Si uno podría contar la historia de la FARC desde los cultivadores, la historia de la FARC y la historia de los parlamentarios desde los grandes carteles. O sea, que lo que algunos colegas llaman la competencia por la cadena productiva de la coca no es solo y únicamente, que sin duda lo es, una guerra o una disputa por la renta de la coca. Es también es una disputa por territorialidades socioeconómicas y por identidades socioculturales absolutamente diferentes. Por ejemplo, en muchas regiones que suben el Caguán, en el Putumayo, algunos me decían que para la FARC el problema es que las etapas de compradores, de chichipatos, de lavaperros, los comandantes de la FARC decían: no, es que todo eso son paracos. Entonces la FARC decidió decirles: miren, no digan dónde le colocamos la pasta básica de cocaína, pero no entren al pueblo, porque ustedes se perratean a los jóvenes. O sea, no era solamente una disputa por una cadena productiva, era también una disputa por territorialidades y por los mundos culturales, sociales y políticos que hay detrás de esa cadena productiva. Y no es casual precisamente que cuando empezó, la coca empezó por finales de los años 80, ¿cierto? Los parlamentarios, al tiempo que estaban insertándose la coca allá en el Caguán, empieza la primera experiencia parlamentaria allá en el Magdalena, ¿cierto? Y le puse esos tres hitos como por ponerle los hitos, pero obviamente la cuestión es mucho más detallada. Y un tercer momento es cuando la coca alcanza su mayor cultivo allá en el Bajo Medio, mayor, que lo que implica que Estados Unidos revire con el Plan Patriota. Fíjense que el Plan Patriota es parte de la negociación con la FARC. Cuando en el Caguán se estaba negociando, el Medio y Bajo Mayo fue escogido como parte de la experiencia piloto de la aplicación del Plan Patriota, del Plan Colombia. El lío con el Plan Colombia fue que precisamente hizo práctica la teoría de Collier, según la cual la guerra en Colombia y las guerras contemporáneas son solamente un problema de recursos. Entonces, eso, que parecía un argumento teóricamente elegante, el problema es que tiene unos efectos prácticos grandes. ¿Cuáles son? Que todo el mundo creyó que atacando la coca, fumigando la coca, se acababan los grupos armados, pero obviamente y estamos en el tercer escenario actualmente, y es lo que yo denomino el clúster cocalero en el Andén Pacífico Nariñense y Cauca. De las otras etapas no me quiero referir, que son las etapas de lo que llamo yo en términos de economía política, no solamente la producción, es decir, cultivo, producción y comercialización, y la otra etapa es la de distribución de grandes carteles, comercialización, distribución minoritaria, etcétera, 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 hasta llegar al otro, que son los consumidores. Lo único que quiero agregar sobre esa es que fíjense que la etapa, lo que se llama la política contra las drogas, en general, siempre estuvo concebida precisamente contra los dos eslabones más débiles de esa cadena: los fumigar a los campesinos y enganar a los consumidores. Una de las insistencias del equipo es decir que el conflicto
conflicto armado colombiano se debe interpretar en una dimensión de largo, mediano y corto plazo. Y mirar cómo esos problemas estructurales que no se resuelven, los dos que ya dije, vuelvo e insisto, son el problema de la no resuelto y su versión contemporánea, que es, comillas, el narcotráfico. Y por eso me gusta decir que no me gusta la palabra narcotráfico, a mí me gusta mejor decir economía regional de la coca, o regiones que se articulan al circuito de la economía cocalera. Y el problema de la construcción desigual del Estado colombiano y de la articulación política de las élites y los notables locales a las agendas nacionales, esos dos hay que interpretarlos en el mediano plazo. Y que, además, ahí sin duda había lo que comillas sociológicamente llaman problemas estructurales, pero también había que significar la importancia que tienen las decisiones subjetivas. Es decir, había decisiones de entrar a las armas, una decisión ideológica. Yo no me voy a meter aquí en la discusión sobre si fue equivocada o fue acertada, etcétera, etcétera. Lo que quiero significar con esto es también una invitación a saltar a otra dicotomía que tanto atormenta a los científicos sociales, es decir, los que se echan los discursos estructuralistas, pero que no atienden la importancia de las subjetividades. Entonces yo, como soy campesino, les digo ambas cosas con sé. Es decir, sin duda, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Son problemas estructurales no resueltos que refuerzan la decisión subjetiva de algunos grupos de apelar a las armas. Esa decisión subjetiva, hay veces es producto, como diría Pierre Bourdieu, de un ilusio, pero también, como toda ilusio, es mitad fantasía, pero también tiene asidero en la realidad, ¿cierto? O sea, no es tampoco una cosa loca, es decir, cuando la fantasía de pasar de ser una guerrilla defensiva a ser una guerrilla ofensiva, pues tenía la ilusión, según McGovern, de que estábamos ante una situación revolucionaria porque el paro cívico del 77 nos entusiasmó mucho, pero es que también los sandinistas habían triunfado en Nicaragua. Había mucha ideología, pero también, pues tampoco era una fantasía sin realidad. Lo que hemos hecho también es ir contando cómo es importante los problemas estructurales, pero también cómo estos problemas estructurales van construyendo subjetividades que refuerzan la opción guerrera, narrativas, memorias, subjetividades e identidades que refuerzan esa opción guerrera. Eso para acabar con la disyuntiva estructura, agencia, individuo, etc. Eso es muy importante. No se entiende ni el conflicto armado colombiano ni el proceso de construcción del Estado si no entendemos lo que llamamos el proceso de poblamiento y conformación socioespacial de las regiones en Colombia. Y eso en el largo plazo. Colombia es un país de permanente frontera, de permanente proceso de colonización. Me gusta decírselos así a ustedes los jóvenes. ¿Quién creyera, ustedes han ido a la Poima? ¿Han ido a la mesa? Cualquier relato de la mesa y Anapoima de 1920 era descrito como una selva. O sea, Anapoima, el sector turístico, el sitio de veraneo de estratos 6 y 5 era hace 80 años una zona de colonización con todos los problemas que vemos en el Caguán. Eso es lo que yo llamo un país en permanente proceso de colonización. Hasta bien entrado el siglo XVIII, el país tenía 3 espacios productivos: era Popayán, Bogotá, Ocaña, Ocaña no, el otro, Pamplona y Cartagena. Y lo demás, tierra de nadie. Y además, tierra fría. Y eran los núcleos del modelo espacial de la colonización, núcleos que precisamente se dieron allí, primero no solamente porque fueran tierra fría, sino porque era donde más mano de obra indígena había.
Fue en el siglo XIX cuando el país empezó a colonizar eso que los bogotanos llamamos tierra caliente. Es decir, la mesa, todo esto es colonizado en el siglo XIX. Y ya en el siglo XX nos fuimos ya para la Amazonía y tal. Y en esa pelea nos la podemos pasar otro rato. Dicho de otra manera, si no encontramos en Colombia otra forma de ampliar nuestra frontera agraria, que no sea por la vía de la colonización entre colonos y la colonización empresarial, si no encontramos una forma de organizar ese proceso de colonización, siempre vamos a tener problemas por decirlo. Ese proceso de conformación, poblamiento, produce precisamente esa presencia diferenciada del Estado. Pero también hay un desarrollo desigual regional. Hay unas regiones que les va bien, hay otras regiones que les mal. Hay unas regiones que estuvieron bien, pero que caen en la mala, por decirlo así. La zona cafetera. La zona cafetera fue la niña de los ojos de la capacidad de conformar una clase media rural, y acuérdense que la clase media rural es la condición sine qua non de una democracia estable, dice Barrington Julio en su famoso libro. La crisis del café, la decisión de un problema, una decisión de la economía global, y ahí sí me vuelvo izquierdista, de la política neoliberal y de la apertura económica, decidió liberar la economía cafetera, se cayó el precio del café, los cafeteros se fueron para el piso y una región en donde se había acomodado una clase media se fue para atrás y esa gente no tuvo otro remedio que meterse más al narcotráfico que lo obligaban ellos, y ni qué decir de la crisis cafetera. Ahí están todavía los campesinos. Pero eso crea unas estructuras agrarias, unas relaciones diferenciadas entre el centro y la periferia. Pero me quiero referir, porque fue las peticiones escritas que me hicieron Marta Nubia sobre cuál es la génesis del concepto de presencia diferenciada del Estado. La génesis del concepto de presencia diferenciada del Estado empieza por que nos parecía que durante mucho tiempo los científicos sociales en Colombia dijeron: consideramos que en Colombia hay conflicto armado porque hay ausencia de Estado. Nosotros dijimos: no, creo que es necesario, creemos que es necesario. ¿Por qué? Empezamos a decir, precisamente, si usted dice que en Colombia hay conflicto armado porque hay ausencia de Estado, hay un problema teórico de entrada, está partiendo de una condición modélica, teleológica de la política y el Estado del poder. Es decir, está diciendo, Weber dice, Estado es monopolio legítimo de la fuerza. En Colombia no hay monopolio legítimo de la fuerza. Definir que en Colombia había violencia porque había ausencia del Estado suponía una concepción del Estado como un ente monolítico, como un ente homogéneo, depositorio de la violencia, ¿cierto? Que hace su deber en un territorio delimitado, ¿cierto? Y que no tiene interferencia con los poderes locales, que muchas veces lo hacen exitosamente. Es decir, era juzgar la situación del Estado colombiano por cuánto no se parece a la definición de texto, cuando precisamente lo que teníamos que explicar era las vicisitudes de ese proceso de construcción del Estado. Decía Charles Tilly, un sociólogo norteamericano, decía que eso que llamamos con cómoda mirada retrospectiva, el Estado-Nación, no es sino una lucha incesante, es envenenamiento de agua, conscripción de gente. Se los digo de manera más arriesgada, el Estado, en un momento de la Edad Media, Camila seguramente también habrá leído mucho aquí, en un momento de la Edad Media, como lo dice Norbert Elias, los reyes y los duques eran otra banda de criminales. O se los voy a decir más pedagógicamente,
Hagan de cuenta que el Estado es la banda criminal que se impone a los demás y además se impone con una narrativa y con un discurso y con una simbólica. Pero eso es lo que precisamente tenemos que explicar. Y lo otro es, cuando hablamos de imágenes modélicas, ¿cierto?, y tecnológicas, reducen la definición del Estado a su ámbito normativo, ¿cierto? Pero no a algo que nos enseñó mucho en Bolívar, es con Norbert Elias y con Charles Elias, cuáles son las regularidades sociológicas y las interdependencias sociales concretas y específicas de la construcción de ese Estado. Es decir, no puedo definir el Estado solamente por su definición legal normativa. Esa es una dimensión importante. Yo no estoy desconociendo que el Estado es también un discurso narrativo, y ese discurso narrativo tiene su mejor forma de dominación simbólica en la ley, sin duda, ¿sí? Pero también estoy diciendo que el proceso que la construcción del Estado también es una serie de interdependencias sociológicas, es decir, lo que Norbert Elias llama la sociogénesis del proceso de construcción del Estado en dos dimensiones. Uno, el de la pacificación de la sociedad, y otro, el de la nacionalización de la política. Las dos son dos etapas importantes. Se los voy a decir coloquialmente. Para que Luis XVI fuera Luis XVI en Francia, eso no fue por las buenas. Eso fue que Luis XVI no tenía ningún problema en mandar matar a cualquier duque que medio asomara la cabeza y como que le empezara a competir en su soberanía. Bueno, o ¿qué eran los cosacos del Don del Zar? Pues señores, los cosacos del Don no eran sino el grupo paramilitar del Zar, que cuando las nobles jodían mucho, pues una noche cogían los cosacos y paca, mataban 20, 40, 50, 100, 200 nobles. Es decir, el proceso, eso que llama Weber, el monopolio legítimo de la fuerza, es un proceso histórico, contingente, que hay que explicarlo. Y en el caso colombiano, eso es lo que tenemos que explicar, y eso es lo que deberíamos explicar. Cómo ha habido ese proceso contingente de poderes regionales que se niegan a la capacidad del Estado central. Dicho de otra manera, y por eso lo digo en el libro, que para mí la guerrilla y los paramilitares son dos formas de resistencia al Estado liberal. La una por la izquierda y la otra por la derecha. ¿Por qué? Porque para los paramilitares cualquier proceso de modernización, del reformismo del Estado central, les erosiona sus bases sociales, del poder local previamente establecido. Entonces, por eso decíamos que no podemos coger la definición de texto, porque es que la definición de texto es un producto final, y lo que tenemos que explicar como sociólogos o politólogos, etcétera, es el proceso. Y entonces es necesario observar empíricamente el proceso de construcción, y además observarlo empíricamente, pero no para quejarse, como dice Charles Tilly en el prólogo de su libro, no para quejarse de cuánto la trayectoria de Colombia se parece a la de X o a la de Y, sino verla históricamente y mirarla mejor en perspectiva comparada. Entonces, por eso procedemos al revés. Nos sumergimos mucho en mirar las regiones, mirar las prioridades, mirar el Estado colombiano, mirar las relaciones de la clase política, para de ahí sí derivar un argumento general, que era de cómo pasamos del concepto de ausencia de Estado, el cual nos parecía teóricamente mal formulado y empíricamente no sustentable, al concepto, y en eso nos pareció muy importante, pasando por la obra de Daniel Pecó, por el concepto de, más que de ausencia, lo que queremos es que en Colombia vive es precariedad del Estado. ¿Precariedad en qué sentido? En el sentido de que el Estado no es la instancia mediante la cual la gente crea legítimo definir sus conflictos. Cuando hablo, precariedad no es precariedad, es que el Estado no invierte en obras públicas, no. Eso es parte. Hablo de precariedad en el sentido del déficit de la capacidad de representación del Estado. Y con Michael Mann, para terminar, y ahí sí fue cuando cuajamos más el concepto de presencia y diferenciada del Estado, y es que el Estado no es capaz de penetrar las sociedades locales y regionales. Es decir,
no tiene capacidad infraestructural, y por capacidad infraestructural denomina Michael Mann la capacidad de regular esa sociedad. Y como no la regula el Estado, la regula. Entonces, para concluir que el proceso de paz, el poder de construcción del Estado en Colombia, la constante simultaneidad entre orden y violencia, la convivencia entre la acción política y la violencia, se explica si tenemos en cuenta dos cosas. ¿Vale? La diversidad regional en Colombia, que produce diversidad de estructuras agrarias, diversidad de poderes, diversidad de estructuras agrarias regionales, entre esas la COCA, ¿cierto? La conformación diferenciada de nuestros territorios, ¿cierto? Que construye una diversidad de élites regionales y construye además relaciones diferenciadas de esas élites con el Estado Nacional, pero también de los sectores subalternos con el Estado Nacional. Y dos, el problema agrario no resuelto y su versión contemporánea, que es el narcotráfico. Y tres, y los problemas y las tensiones derivadas del proceso de articulación política entre los notables locales, la élite regional y el Estado. Es lo que llaman en realidad la nacionalización de la política y la pacificación de la sociedad. Al principio me parecía una maravilla, y está escrito en el libro que escribimos con el padre Fernández y con Ingrid Bolívar en el 2003. Decíamos que el conflicto armado colombiano es en última instancia el enfrentamiento de dos modelos de desarrollo rural mutuamente excluyentes. Un modelo de desarrollo latifundialista y agroindustrial y un modelo de desarrollo de economías campesinas, medianas y de zonas de colonización. En lo económico, que eso también tenía su visión en la política y eso también tenía su visión en lo social. Y que lo cultural, eso que era asimétrico en lo económico, en lo cultural no era tan asimétrico porque los dos grupos armados estaban compuestos en su mayoría por jóvenes rurales. Al principio nos parecía una maravilla, pero con el tiempo me di cuenta que era demasiado dicotómico. Entre otros, porque la estructura agraria colombiana no es tan bimodal como inicia. La estructura agraria colombiana, según hemos hablado con Machado y decidimos hace poco, no es bimodal, es multimodal. Es decir, diferentes formas de estructura agraria producen diferentes desenlaces y esos desenlaces producen diferentes relaciones con el poder y con el Estado Nacional. Dicotómica. Tal vez el Caribe pueda ser una expresión del cuento del latifundismo y la Amazonía puede ser el cuento de las FARC, ¿cierto? O sea, esta parte. Pero resulta que es que en la mitad de esa parte hay una miliada de fenómenos como el proceso los campesinos de Santander, como los campesinos de Boyacá, como los paperos de Boyacá. O sea, era muy dicotómico y no captaba la diversidad de formas de estructura de la propiedad de la tierra, pero también no solamente estructura de la propiedad de la tierra, sino de la diversidad de estructuras agrarias y de modelos de desarrollo que hay en Colombia. Por eso lo deseché, pero se lo muestro para mirar cómo también uno se va diciendo esto que al principio me parecía una genialidad, es una burrada. Como se trata de ir avanzando, no como les he insistido hasta la saciedad, no en cuanto la realidad no se parece a la teoría, entonces criticar la realidad porque no se parece a la teoría como hacen los marxistas, y por eso dicen que es que el pueblo es desagradecido, entonces, porque lo ha hecho la revolución. Entonces, con todo ese material empírico había que seguir hasta oyendo. Una propuesta de extracción es la siguiente. Sin duda, a nivel escalar, los actores armados funcionan en una escala nacional, ¿cierto? Funcionan en una escala regional y funcionan en una escala local. Pero cuando digo eso, no quiero decir que la escala regional esté subsumida a la regional esté subsumida a la nacional y lo local a lo regional. Pero también los actores armados en ese propósito desarrollan lógica. Desarrollan una lógica política, una lógica militar y una lógica económica. Las dos, las dinámicas territoriales o escalares y la lógica se hacen con un fin: disfrutar el territorio, disfrutar la población, pero disfrutar también los recursos. Fíjense que aquí en el fondo hay una discusión con ciertas teorías que dicen que la guerra colombiana ya no era ya no era política, sino se había vuelto un problema económico
problema de recursos. Otros decían que las guerrillas en Colombia dejaron de ser una nación política y se convirtieron en unas máquinas militares. Entonces, porque creo que muchas de las regiones en Colombia pueden meterse en este modelo de manera diferente. Si yo, por ejemplo, voy al Putumayo, obviamente en el Putumayo lo que predomina es una disputa por recursos, ¿cierto? En una lógica que solamente tiene alcances regionales, ¿cierto? Por los recursos de la economía de la coca. Y es mucho menos importante la lógica militar y la lógica política. Pero si en esa misma matriz coloco, por ejemplo, una región como el Caguán, y hablo del Caguán del Pato y del Caguán, ¿cierto? Allí lo que predomina es una lógica política, un juego militar, donde la parte de recursos, es decir, que la coca pasa a un segundo plano. Lo que los invito es a que coloquemos en esa matriz diferentes trayectorias regionales, y esa diversidad de trayectorias regionales nos da un juego diferente en esa gran matriz y en eso gran. Hablamos de escala otra vez con el problema agrario, porque cuando hablo de la escala nacional quiere decir que en el noroccidente hay una frontera agraria en vía de cerrarse. Esa frontera agraria en vía de cerrarse implicó que como es el Caribe tiene una élite que tiene gran capacidad de agencia frente al Estado central, ¿cierto? Y hay una mayor independencia entre el centro y periferia, y hay una mayor jerarquización de esa sociedad. Allí, en términos estructurales, el chico de la guerrilla era, comillas, muy poco, mientras el chico del parlamentarismo era muy grande. Allí la guerrilla no tenía mucho que hacer, y por ejemplo, lo muestra muy bien el libro de la masacre del Salado de la posibilidad de que la guerrilla se expandiera, no solamente en términos militares, sino en términos de capacidad de regulación en el Caribe, eran mínimas. ¿Por qué? Por la conformación socioespacial histórica del Caribe, por su estructura agraria y por su relación con el Estado. Era mínima. Casi que asimétrica pasaba en el suroriente del país. Frontera agraria abierta, sociedad horizontal y poca capacidad de agencia de la gente con el Estado central. Sobre esas tensiones se insertaba la FARC. Y fíjense que los militares le han hecho el envión al suroriente y no han podido. Pero es que no es un problema solamente de voluntad militar, sino de que si yo me encuentro en el espacio social territorial para enfrentarme, por más que joda, no voy a perder. Puedo tener éxitos en el corto plazo, pero en el mediano estoy nocao. ¿Sigue? La escala regional quiere decir que el parlamentarismo y el ejército colombiano tienen la función de construir un cordón de seguridad sobre el territorio económicamente productivo y más productivo para las élites y el notariado local, ¿cierto? Y la guerrilla tiene la función de asediar ese modelo productivo. Por ejemplo, Cundinamarca o Santander, Antioquia, muchos de los departamentos regionales del país están divididos de esa manera. Local es casi que la distribución especular o el espejo de la distribución regional. Los cascos urbanos, el ejército, el alcalde, la policía, el notariado local y los paramilitares que llegaban a los cascos urbanos como llegaron, y desde ahí empezaban a expandirse. Y la guerrilla casi que de manera asimétrica, desde las zonas veredales, intentando asediar la esta. Y fíjense que eso también tiene que ver con uno de los problemas de la democracia rural colombiana, que son los más importantes. En Colombia, mientras no se resuelva el problema de sobrerepresentación de los notables locales y de los sectores de los cascos urbanos, sobre la subrepresentación que la gente del campo o de las veredas tiene en el consejo, en la diputación, en la asamblea y en la política local, vamos a tener toda esa cosa. Me ha servido para decir que en Colombia existen tres tipos de regiones relacionadas con el conflicto armado, si partimos de su problema de su desarrollo, el problema de su estructura agraria y el problema de sus relaciones políticas. Esas son los territorios de retaguardia y orden paraestatal o contraestatal, que son donde los grupos armados han logrado insertarse de manera efectiva en el territorio y donde la dimensión conflicto es parte de su estructuración
como de identidad y sociedad regional. Al lado de esas regiones, y es donde hay más violencia, son las regiones intermedias o en disputa, que quedan contiguas a estas, que son las regiones bisagra o regiones contiguas a la tercera guardia, ¿cierto? Allí la nacional esto logra tener inserción efectiva en los conflictos sociales y políticos, no logra tener, y la presencia de los actores es temporal y se manifiesta particularmente en el ámbito militar. ¿Qué quiero decir? Podría ser una sutileza. Una cosa es que la FARC haga parte del proceso de construcción socioespacial de la región del Caguán, regule esos conflictos y se haya conformado con ellos. Y otra cosa es que los militares y la FARC en la región de disputa logren, hagan presencia militar, intenten regular los conflictos, pero no lo van a hacer porque no son parte de la historia de la gente, sean por el lado de la derecha o por el lado de la izquierda. Y el tercero son los territorios integrados o del orden estatal, que es como parte de la crítica al teoricismo, y es que es donde en aquellos territorios que sucede como todo sucede en los libros, ¿no? O sea, hay un estado, Bogotá, Barranquilla, donde la presencia de los grupos armados es absolutamente residual, absolutamente limitada. Y allá hay un estado más o menos conformado, el estado de Bogotá tiene una buena calidad, es decir, existe un orden, son regiones integradas y además existe un orden estatal. Pero como tenemos que hablar de post-conflicto, lo que hemos dicho es que precisamente como se ha dicho que hay que pensar en el post-conflicto y que el post-conflicto tiene una dimensión territorial, precisamente creemos que el conflicto debe ser pensado mirando las diferencias regionales. No nos gusta cuando se confunde, cuando se dice, o a mi opinión, creo que estamos cometiendo el error de invocar lo territorial pero vaciado de su contenido. Que el problema es territorial, que el post-conflicto es un problema territorial, pero vaciado de su contenido. Por eso consideramos que deben haber diferentes políticas relacionadas con esos territorios. Una cosa, en los territorios integrados, creo que el post-conflicto es un esfuerzo pedagógico para hacerle entender de qué se trata el proceso de negociación. Segundo, en los territorios en disputa es cómo evitar que las élites regionales, ante la entrada de la FARC, hagan nuevos ciclos de violencia como pasó cuando la Unión Patriótica. Y tercero, en las regiones donde la guerrilla ha sido capaz de construir un orden constitucional y una regulación social, prácticamente lo que queda es reconocer lo que de hecho han venido haciendo durante mucho tiempo, por eso es legalizar esos órdenes históricos. Y esa es una diferenciación territorial. Diferenciación territorial del posconflicto no es la proliferación de acciones regionales de las ONGs, la academia y el Estado yendo a las regiones a decir el mismo concierto. Gracias.